Ya está con nosotros Romina Maragaño, Seremi de Educación, aquí en nuestra región de Valparaíso, y a quien tenemos el gusto de saludar. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? A poco ya, Hola. perdón, a poco ya, porque se acaba, como suele suceder el verano, y luego vienen los compromisos, y el primero de ellos, más allá del permiso de circulación y todo, el que más demanda tiempo, ocupación, es el permiso de clase. Y esto ocurre el 3 de marzo, ¿no es verdad? Sí, bueno, por calendario escolar, de manera regional, comienza este viernes 3 de marzo. Sabemos que el superlunes va a ser el 6, y sabemos también que el retorno a clase marca la pauta de lo que es la agenda de marzo, considerando también que depende mucho, las dinámicas familiares cambian a partir del retorno a clases de los niños y niñas. Entonces, hay harto movimiento, hay hartas responsabilidades en las cuales las familias tienen que cumplir. Así que sí, pues se viene con todo marzo y esperamos que estén con mucho ánimo de Sí. empezar este año escolar 2023. Eso esperamos, más allá de haber tenido la posibilidad de vacacionar. No todos han podido en tiempos complejos en lo económico, pero al menos que hayan descansado, Seremi, porque el año, bueno, dependiendo de cuál sea los desafíos, qué decir, de cuarto medio, de pronto pueden ser algo complejos, así es que desde inicio hay que prepararse. ¿Y cuáles son las primeras recomendaciones, Seremi, que usted podría entregar? Bueno, hay recomendaciones que van en la línea de todo lo que tiene que ver con las listas y los útiles escolares, que sabemos que hartas familias están ya haciendo las compras. Primero, transmitirle a las familias que hay elementos que no son obligatorios que los establecimientos pidan. La lista, por ejemplo, con marcas que muchas veces se piden o con determinados útiles, no es obligatorio. Ahí las familias tienen que buscar cuál es la mejor opción que le permita responder a los requerimientos, pero que en realidad no son una exigencia obligatoria. Aquí a la base está el derecho a la educación de los niños y niñas, y por lo tanto lo que se tiene que garantizar primero es que los estudiantes tengan todas las condiciones para volver a la presencialidad, estén en los establecimientos educacionales, más allá de que si tienen tal o cual material. Por otro lado, también es importante destacar que Déjeme solo un pequeño Dígame. paréntesis porque estábamos en maquillaje y bueno, el comentario era hay que cotizar porque hay diferencias, por ejemplo, en cuadernos, así tan de sencillo. Sí, bueno, las diferencias, esos elementos siempre están como de alguna forma regulados por el mercado. Ahí hay elementos que tienen que ver con que hay familias que determinan o priorizan tal o cual marca de cuaderno, pero en realidad eso no es exigencia y no puede ser una exigencia en los establecimientos educacionales pedir materiales de tal o cual marca. Creo que ahí hay que ser bien claro. Sí. Un estudiante no va a aprender más o menos porque tiene un cuaderno de tal o cual marca. Entonces creemos que esos elementos hay que tenerlos como bien claro y transmitírselo a las familias para que haya tranquilidad. Así también el uniforme escolar. Muchos establecimientos educacionales tienen el uniforme escolar como obligatorio, pero esto no puede ser un causal de que el estudiante no pueda ingresar al establecimiento y ser parte de su comunidad educativa porque no tiene el uniforme. Eso, El más uniforme allá del reglamento interno. Es que, bueno, el reglamento interno es el marco normativo que tienen las escuelas, en los cuales eso tiene que ser de conocimiento de las familias, pero no se le puede impedir a un estudiante, y creo que ahí, cuando existen ese tipo de casos, es muy necesario que se ponga en conocimiento a la superintendencia. No se le puede impedir el ingreso al estudiante porque no lleva el uniforme escolar. Perfecto. Y ese es otro factor, o sea, los estudiantes no aprenden más ni menos porque usan un uniforme escolar. Inclusive uno puede relativizar las exigencias en torno al uso del pelo, de aros, piercing, pero claro, hay elementos que tienen que ver con los reglamentos internos de las escuelas, que son los acuerdos que tiene la comunidad educativa para convivir al interior del establecimiento, que creo que las familias, cuando matriculan a sus hijos en determinados establecimientos, tienen que conocer esos reglamentos, por Adscriben, lo tanto, tienen que socializarse con ellos. claramente. Ahora, Seremi, todavía estamos en pandemia. Y a propósito de las condiciones de seguridad para niñas, niños y jóvenes.
Sí, bueno, nosotros siempre hemos hablado que la mejor forma de seguridad es la vacunación. Y aquí en la región tenemos una vacunación, una tasa de 89%, que es una de las tasas más altas de vacunación en estudiantes del país. Y creo que esa es una forma de un cuidado colectivo, no solamente individual, sino que colectivo, que es necesario como destacar. Los establecimientos educacionales también tienen ciertos dispositivos y ciertos protocolos que quedaron activados desde el año pasado en torno al COVID, que esos pueden seguir implementándose. El uso de la mascarilla sigue siendo que no es obligatorio, que esas fueron las medidas que se presentaron como en el mes de septiembre más o menos en los establecimientos educacionales, pero obviamente los niños y niñas y jóvenes que quieren utilizar la mascarilla es decisión de la familia, es decisión de ellos finalmente. Claramente. Y obviamente ahí, por temas COVID, las clases son presenciales de manera regular. Sabemos que estamos en una etapa baja de contagio, por lo tanto, la vuelta a la presencialidad es total y creemos que llamar no tengan miedo del tema de los contagios, porque han sido muy pocos los casos, sobre todo a finales del año pasado, que se presentaron brotes en algunos de los establecimientos educacionales. Fue muy poco. Los establecimientos educacionales no es un nicho de transmisión muy frecuente o alta en general. Entonces, ese es un factor que en realidad hay más tranquilidad en torno a ello. Le pido que aprovechemos estos 2 minutos, minuto y medio que nos queda de la conversación para que nos cuente sobre este plan de reactivación y el llamado, además, a cooperar con este mismo y a evitar la inasistencia crónica. Sí, bueno, este plan de reactivación educativa, que es nuestro columna vertebral de este año, es donde están puestas las prioridades del Ministerio de Educación, va en la línea de responder a demandas urgentes que el sistema educativo y las comunidades educativas levantaron durante el año 2022. El año 2022 trabajamos muy fuertemente con el plan de reactivación educativa del Seamos Comunidad, que era nuestra política, que iba en la línea del reencuentro educativo. Este año es el año de la reactivación educativa. Ya nos encontramos, ya volvimos a retomar la dinámica de nuestros establecimientos educacionales y hoy día tenemos que avanzar en la recuperación de aprendizaje y para poder recuperar aprendizaje, que se abre una brecha muy fuerte en la pandemia, necesariamente tenemos que estar en los establecimientos educacionales. Claramente. No puede haber proceso de aprendizaje si hay inasistencia, si hay una presencia irregular de los estudiantes en sus escuelas y en las clases. Por lo tanto, el primer llamado que hacemos en este plan de reactivación es la presencialidad permanente de los niños y niñas en los establecimientos educacionales. Los procesos de aprendizaje son procesos que se basan en la continuidad y en la estabilidad también de los estudiantes y de los profesores y profesoras. Entonces, el plan de reactivación tiene 3 ejes. El primer eje es asistencia y permanencia. Sabemos de estudiantes que no han estado en los establecimientos educacionales, hicieron abandono escolar durante la pandemia, no lo retomaron durante el año 2022, y por lo tanto la invitación es a Muy estas bien. familias que han elegido otras modalidades o que en realidad durante el año 2022 no asistieron regularmente a sus hijos, a que este año lo hagan con fuerza. Es la única, la presencialidad y el contacto directo en las escuelas y en las salas de clase es la forma más efectiva de poder generar aprendizaje. Por lo tanto, esa es la invitación que hacemos a la base de nuestro plan de reactivación. Perfecto. También otra línea que se está trabajando es lo de salud mental y convivencia escolar, porque sabemos que es un tema que muy fuertemente se levantó el año 2022 y este plan de reactivación contempla acciones, diversas acciones, para que las comunidades educativas se generen herramientas que vayan en la línea de fomentar y fortalecer la convivencia escolar. Yo sé que falta un eje más, pero se nos acaba el tiempo. Creo que es importante así, en algunos segundos, Seremi, ¿qué ocurre si hay algún niño, niña o joven que haya quedado sin matrícula? Bueno, en este periodo estamos levantando la información para que puedan todos tener matrícula y garantizar el derecho a la educación. Perfecto. Cuando existan esos casos, acercarse a las direcciones provinciales o a la Seremi de Educación para poder revisar el caso y poder orientarlos de la mejor forma posible para que en marzo comiencen con matrícula en los establecimientos educacionales. Y ante denuncia 600, 3600, 390. Eso Así es. o atención CIE. Con ese CIE.supereduc.cl. Seremi, muchas O gracias que por... busquen la Superintendencia de Educación en Google y Eso. va a aparecer al tiro para poder hacer las denuncias. Más sencillo, gracias, me ahorró. No, me estaba complicando ya. Gracias, Seremi. Que estén muy bien, gracias. Chao, chao. Chao.